Hola, doctores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, usted nos indica cuándo comenzar. Ya adelante, no estaba contando si ya estaban completos. Adelante, adelante. Ok, pues buenas noches, soy Elena Abigail y junto con Alan vamos a exponer el tema de puerperio fisiológico. Ok, yo soy Alan y vamos a empezar con lo que es el caso clínico. Tenemos una paciente de 33 años de edad, de raza blanca, sin antecedentes a destacar, multípara, embarazo incontrolado y tolerado. Parto vía vaginal, hay alumbramiento con membranas desgarradas y un desgarro vaginal de segundo grado con sutura por planos. Recibe tratamiento de antibióticos de amplio espectro, sueroterapia y analgesia manteniéndose hemodinámicamente estable. Recién nacido vivo, sano, hay lactancia materna. Durante el primer día de puerperio inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular por tromboflebitis superficial de miembro inferior derecho. Se le da de alta a domicilio. Al quinto día del puerperio acude a urgencias por fiebre de 40 grados Celsius de 24 horas de evolución, dolor abdominal, aumento de sangrado vaginal y loquios malolientes. A la exploración hay mal estado general, fiebre de 40.2 grados Celsius y taquicardia. El abdomen refiere que es doloroso en fosa ilíaca y flanco derecho. De igual forma, hay presencia de locos malolientes. En la ecografía se ve endometrio de 20 milímetros y anexos normales. En cuestión de los exámenes de laboratorio, vemos una leucocitosis de 15.150 células por mililitro, hemoglobina de 8.9 gramos por decilitro, neutrófilos de 95.4% y proteína C reactiva de 248.70 miligramos por decilitro. En la tomografía axial computarizada y sospechada apendicitis, por lo tanto, se decide una intervención quirúrgica. La intervención es por laparoscopía diagnóstica y apendicectomía a pesar de no objetivarse procesos infecciosos. El tratamiento es con metronidazol, gentamicina y ampicilina. La evolución es favorable y se da de alta a los 9 días. Resultados de cultivos endocervicales, vaginales y urocultivos positivos para SGA. Discusión: una de las principales causas de sepsis puerperal es la
Entre sus complicaciones más graves están la bacteriemia secundaria, el shock séptico y la muerte. Ante la gravedad de esta infección, siempre es necesario sospechar la presencia del SGA, pues el pronóstico puede ser ominoso si existe un retraso en el diagnóstico, condicionado por la baja incidencia de nuestro medio. El diagnóstico es una puerperia mediata con 5 días de posparto, sepsis puerperal causada por Streptococcus pyogenes. Ok, ¿qué es el puerperio? Una pregunta, ¿qué es SGA? ¿Mande, doctor? ¿Qué es en el caso clínico, qué es SGA? Semanas de gestación, ¿no? Pero si ya está en puerperio, dice siempre es necesario sospechar. Es Staphylococcus. No, Streptococcus pyogenes. Ok. Ok, pues sigamos pues entonces. Ok, ahora sí, ¿qué es el puerperio? Va a ser o está definido como el intervalo después del parto durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos materno-inducidos por el embarazo regresan al estado basal antes de la gravidez. La duración es de 4 a 6 semanas. Lo vamos a clasificar primero por el tiempo. Si es inmediato, van a ser las primeras 24 horas posparto. El mediato, del segundo al séptimo día posparto, del tardío, del octavo día a la sexta semana posparto. Y aquí tenemos al puerperio fisiológico, en donde no van a encontrar anomalías o signos de alarma en la evolución, y pues el patológico, en donde sí vamos a encontrar parámetros que se están relacionando a un estado patológico. Ok, la involución del aparato reproductor. El tamaño de la vagina y el orificio vaginal van a disminuir. A la tercera semana van a reaparecer las rugosidades. Y en caso de que el himen se haya roto, pues van a haber colgajos pequeños del tejido que se cicatrizan y se le conocen como carúnculas mitiformes. El epitelio vaginal y la producción ovárica de estrógenos comienzan entre las 4 a 6 semanas. Si hay laceraciones o una distensión del perineo, se provoca relajación del tercio inferior de la vagina. Justo era lo que estábamos hablando hoy en clase. Y pues a veces es inevitable el daño del piso pélvico y el parto predispone a una incontinencia urinaria y un prolapso de órganos pélvicos. Pero esto solamente es en el que sea un puerperio patológico. Parte de lo que es el útero y pues justamente como mencionaba mi compañera Abigail, aquí va a haber una involución, ¿no? Ya se prepara el útero para llevar a cabo la gesta de lo que es el producto de la concepción y ahora hay que, pues ya se adaptó de esta forma, digamos, fisiológica y anatómica y ahora debe de haber una involución, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que va a haber una disminución del calibre de todos los vasos pélvicos hasta casi su calibre anterior antes de la gestación. Por lo tanto, los grandes vasos sanguíneos se van a obliterar y forman vestigios menores que van a durar por algunos años o se quedan durante años. Justo como tenemos en esta ecografía, tenemos que se ve la vía del diámetro de la arteria uterina y de igual forma de este lado vemos una imagen de arteria uterina en una gesta normal de 32 semanas. Entonces podemos ver que tienen un calibre demasiado grande que posterior en el puerperio es que hay una disminución de todos estos, del calibre de los vasos, de estos vasos pélvicos. De igual forma, vamos a tener que en la parte del orificio del cuello uterino se va a contraer lentamente y por días es permeable a 2 dedos. Pero ya a lo que es en la primera semana comienza a cerrarse. Vamos a hablar de 2 orificios, de lo que es el orificio externo y del orificio interno. En el orificio uterino externo no se recupera en su totalidad su aspecto.
tenemos que va a ser un poco más amplio y va a haber una depresiones bilaterales y también esto por laceraciones que se van a volver permanentes. Es, digamos que en la mayoría de los partos, lo que son en la pared interna, en los bordes internos del útero, van a haber laceraciones. Entonces, van a haber depresiones bilaterales de estas laceraciones que se van a volver de forma permanente. Y ya hablando acerca de lo que es el orificio uterino interno, pues tenemos que se contrae y retrae en lo que es, a diferencia, es que aquí hay una imagen, pero creo que no se ve, a diferencia de lo que es todo el cuerpo uterino, vemos que lo que es la parte de esta parte del orificio uterino interno, se va a contraer y se va a retraer, pero no como lo hace el cuerpo uterino. Y de igual forma vamos a tener la presencia de un istmo uterino casi imperceptible. Entonces aquí tenemos las diferencias de lo que es el aspecto común del cuello uterino de una nulípara y ya cómo es que se ve la parte de la mujer de una mujer que ya ha parido. Tenemos que en el fondo uterino se va a contraer por debajo del ombligo y en el puerperio inmediato la pared anterior y posterior van a medir de 4 a 5 centímetros de espesor cada uno. Que estaba el producto, ya no se encuentra el producto, por lo tanto lo que es estas paredes se van a encontrar, digamos, van a estar entre sí. Entonces, de igual forma, el espesor de cada una de estas paredes va a ser el peso de lo que es el útero va a ser de 1000 gramos. Pero de igual forma tenemos que, pues, como les había comentado, pues va a ir involucionando, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que a la semana va a pesar 500 gramos, posterior a 2 semanas 300 gramos, y a las 4 semanas de involución completa. Y pues aquí tenemos esta imagen que es un corte transversal del útero realizado en diferentes momentos después del parto en el sitio de inserción placentario. Entonces, pues podemos ver cómo es que va disminuyendo la parte de cuando ya no está el producto y pues podemos ver que el peso pues obviamente va disminuyendo hasta llegar a sus valores normales. Y bueno, ahora en cuestión de los datos ecográficos, tenemos que el tamaño del útero se va a reducir de forma rápida en la primera semana. Esto ya a las 8 semanas ya va a estar reducido de forma, digamos, antes de lo que fuera la concepción del producto. Y tenemos que en un estudio de 42 puérperas sanas en 1993 se logró ver mediante estos datos ecográficos líquido en la cavidad endometrial. En el 78 se observó en estos datos que a las 2 semanas se observaba líquido endometrial del 78%, posterior a las 3 semanas 52%, a las 4 semanas 30% y a las 5 semanas 10%. En un estudio realizado que se le realizó a 50 puérperas sanas, se les elaboró una ecografía tridimensional donde se valora lo que es el tejido intracavitatorio. Entonces tenemos que el tejido intracavitatorio al día 1 va a estar 33% en cuestión de involución, en el día 7 95%, en el día 14 87% y en el día 28 el 28%. De igual forma, tenemos el ultrasonido Doppler que nos habla sobre una resistencia vascular continuamente creciente de la arteria uterina durante los primeros 5 días posparto. Entonces, tenemos lo que es esta donde nos habla sobre los días posparto y los centímetros que va involucionando el útero y vemos cómo es que va disminuyendo el útero conforme avanzan los días de posparto para poder evolucionar a lo que era sus parámetros casi iguales, digámoslo de esa forma, antes de concebir a lo que es el producto. Cabe destacar que no en lo que son en estas mujeres que ya han tenido varios partos, mediante más partos tenga una mujer, menos regresión anatómica, digamos, de forma natural o como son parámetros normales, va a tener. Entonces, una mujer mediante más productos tenga, va a ir, digamos, no va a ir tomando los valores normales o los parámetros normales que se tienen en cuestión, ahorita hablando, por ejemplo, del útero. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la decidua y la regeneración endometrial. Tenemos que, hay que recalcar que la decidua basal no se desprende
y qué es lo que pasa con la decidua restante. Vamos a recordar que tenemos 3 tipos de deciduas, que es la decidua basal, la parietal y la capsular. Sin embargo, nos vamos a ver qué es lo que sucede con esta parte de la decidua que no se desprende y que queda ahí restante, ¿no? Esta decidua va a tener un espesor variable, un aspecto irregular y va a estar infiltrada de sangre. De 2 a 3 días vamos a ver que se va a diferenciar en 2 capas, en una capa superficial y en una capa basal. Pero ¿qué es lo que sucede con la capa superficial? Vemos que esta capa superficial va a necrosar y nos va a dar lo que son los vitros. Y la capa basal vemos que va a estar intacta porque esta nos va a dar lo que es el endometrio nuevo. Entonces es muy importante esta parte de lo que es la decidua porque nos va a dar algo que son los loquios y también porque la parte de la capa basal que va a quedarse intacta, pues va a dar lugar a lo que es, digamos, un endometrio nuevo. Y la regeneración endometrial es rápida, aproximadamente en una semana. Ahora vamos a hablar respecto a los aspectos clínicos. Vamos a hablar de los entuertos. En la primípara, el útero mantiene contracciones tónicas después del parto y en la multípara va a tener contracciones vigorosas a determinados intervalos. Y esto que son las contracciones tónicas en la primípara y las contracciones vigorosas en la multípara nos dan lo que son los entuertos, que van a ser dolores similares, pero casi siempre más leves que los consecutivos a las contracciones del trabajo de parto. Tenemos que estos van a ser más intensos conforme aumenta la paridad. Se intensifica cuando el recién nacido succiona el seno materno, esto por liberación de oxitocina. Y vemos que va a disminuir y pierde intensidad hacia el tercer día. Y tenemos que los entuertos persistentes en mujeres con infección uterina, van a haber entuertos, persistentes en mujeres con infección uterina puerperal. Y ahora sí tenemos lo que son los loquios. Vamos a tener 3 tipos de loquios: la loquia rubra, la loquia cerosa y la loquia alba. Esto, como les había hablado, esto es parte, o bueno, esto tiene que corresponder, esto corresponde a lo que es a la decidua, que digamos que se necrosa y nos da lugar a lo que son las loquias. Entonces, los loquios son secreciones vaginales a causa del desprendimiento del tejido decidual que se va a estar necrosando. Esto va a durar de 24 a 36 días y primero tenemos lo que es una loquia rubra, que esta va a estar presente entre lo que es el primer día y el cuarto día después del parto, y tenemos que va a haber presencia de sangre color rojo, es como si fuera un periodo menstrual intenso, van a haber presencia de pequeños coágulos y va a haber un olor a hierro. Posterior tenemos lo que es la loquia cerosa, que esta se va a estar de 4 a 12 días posteriores al parto, va a estar esta mezclada con suero, ya tiene una coloración, ya no es tan roja como se presenta en la loquia rubra, sino que ya es más como rosada, hay flujo moderado, ya no es tanto flujo como lo presenta la loquia rubra, y también va a haber presencia de hematíes, de tejido necrótico, leucocitos y bacterias. Y por último tenemos lo que es la loquia alba, que esta va a estar presente de 12 días a 3 semanas posteriores al parto. Esta va a tener un color entre blanca y amarillenta y va a haber presencia de suero, leucocitos, pequeñas cantidades de moco y bacterias. Es muy importante hablar como tal cual de cómo son los loquios que va presentando la mujer después del parto, porque si vemos que estos loquios comienzan a tener, por ejemplo, en el loquio rubra nos dice que tiene un olor a hierro, pero si vemos que comienza a tener un olor diferente, un olor más fuerte, o vemos que comienza a hacer sangre, empieza a haber más sangre de lo que es, digamos, de lo que no puede ser como lo habitual, entonces ya estaríamos teniendo lo que ya es un problema. Ok, vamos a hablar de la involución del sitio placentario. Esta se lleva a cabo, ya lo explicó Alan más o menos, pero esta se va a llevar a cabo por una exfoliación. Y la exfoliación del sitio placentario, pues resulta del desprendimiento de los tejidos superficiales que ya están infartados y necrosados después del proceso de la remodelación. Este proceso exfoliativo es motivado en gran parte cuando la proliferación del endometrio nuevo debilita el sitio de implantación. De forma inmediata, el tamaño del sitio placentario va a ser menor a 9 centímetros. Las primeras horas de posparto consta de numerosos vasos trombosados
y al final de la segunda semana mide de 3 a 4 centímetros de diámetro. Y bueno, hablando de la extensión del endometrio desde los bordes del sitio placentario y la formación del tejido endometrial desde las glándulas del estroma que quedan en la parte profunda de la decidua basal y después de la separación placentaria. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el puerperio patológico, por decir así. La subinvolución, literal, va a ser lo que se detenga la involución y puede estar por la presencia de una infección, fragmentos placentarios u otras causas. Por ejemplo, está que el útero, a la exploración bimanual, está más grande y blando. Leí que se puede tratar con engorbina, que este va a producir, bueno, este medicamento va a producir una contracción muscular del útero, pero pues se da a dosis muy bajas. Y si hay una infección uterina, lo más probable, en el 37% de las veces, es el agente etiológico Chlamydia trachomatis y se trata pues con un antibiótico, que en este caso puede ser acitromicina. Y la remodelación incompleta de las arterias uteroplacentarias o los trombos que carecen de endotelio pueden también dar una subinvolución y los trofoblastos perivasculares en las paredes. Ahora, hablemos de la hemorragia puerperal tardía. Va a ser la pérdida de 500 mililitros de sangre. Se presenta de 24 horas a 12 semanas después del parto. La hemorragia uterina puede presentarse de 1 a 2 semanas en casi el 1% de todas las mujeres. Puede deberse a una retención de un fragmento placentario o un pseudoaneurisma de la arteria uterina, un pólipo placentario, que es un resto de placenta que por lo general está necrosado y tiene un depósito de fibrina, y pues claro, las coagulopatías van a provocar una hemorragia puerperal tardía. Ok, las vías urinarias. La hiperfiltración glomerular normal va a persistir durante el primer día del puerperio, pero se restablece en 2 semanas. Los ureteres van a estar dilatados y la pelvis renal pueden volver a su estado pregrávido de 2 a 8 semanas después del parto. El traumatismo vesical se vincula con una duración del trabajo de parto y la filtración glomerular normal se llega al final del puerperio. El BUN y la creatinina van a ser normales a partir de la segunda semana. Y bueno, en el caso de que sea patológico, puede haber hemorragia y usualmente hay edema submucosa por parte del traumatismo. Ok, la función vesical. Puede haber retención urinaria con distensión vesical excesiva y es bastante frecuente. La sobredistensión y vaciamiento incompleto y exceso de orina residual es como lo que lo caracteriza. Entonces, los factores de riesgo de la retención va a ser la primipariedad, inducción o conducción del trabajo de parto con oxitocina, laceraciones perineales, parto instrumentado, sondeo durante el trabajo de parto y una duración menos de 10 horas. Si la paciente no orina las primeras 4 horas después del parto, es probable que no consiga hacerlo. Se tiene que mantener la sonda por lo menos 24 horas y si se extrae la sonda debe mostrarse que la paciente puede orinar de forma adecuada. Y si hay más de 200 mililitros, la vejiga no funciona en forma apropiada y la sonda se deja un día más y se tiene que administrar un tratamiento de profilaxis que va a ser un antimicrobiano. Ok, el aparato digestivo y pared abdominal. La disminución del tono intestinal y motilidad intestinal van a disminuir, o sea, pues la peristalsis, puede haber estreñimiento, hemorroides, los músculos abdominales recuperan su tono de la segunda hasta la sexta semana. La pared abdominal va a estar blanda y flácida y las estrías gravídicas van a ir disminuyendo, pero pues van a seguir ahí. Y el ligamento ancho y el redondo tardan tiempo considerable en recuperarse de la distensión y relajación que ocurre durante el embarazo. Ok, ahora vamos a los parámetros hematológicos e hipervolemia del embarazo. Primero vamos a hablar de los cambios hematológicos y de la coagulación que existen en la mujer, en lo que es la puerperia.
tenemos que el trabajo de parto y poco después pueden presentarse leucocitosis, que son de 30,000 por microlitro, perdón, por microlitro, y trombocitosis profusas. El fibrinógeno plasmático y la velocidad de sedimentación globular van a permanecer elevados, esto durante la primera semana. Tenemos que igual la concentración de fibrinógeno plasmático va a cambiar. Tenemos que en las mujeres SADAS va a tener un valor de 300 miligramos por cada 1,000 mililitros, mediante que ya en la gestación normal, que ya es en una gestación normal, ya al final del embarazo, tenemos que este va a aumentar de 450 miligramos, perdón, por cada 100 mililitros. O sea, aumenta más del 50%. Y tenemos que se realizó un estudio longitudinal de 20 mujeres sanas nulíparas en 2012, donde se ve lo que es un aumento progresivo en concentración de síntesis de la trombina durante el embarazo, regresando a sus niveles previos, la concepción, un año después del embarazo. Entonces tenemos estos parámetros que son parámetros hematológicos y también para la coagulación, que nos muestran cómo cambian en una mujer en embarazada y una embarazada a término. Entonces vemos que estos aumentan mediante, va llegando a lo que es el término. Y bueno, después tenemos lo que es la hiporvolemia. Tenemos que el volumen sanguíneo aumentado por la hiporvolemia se pierde de forma hemorrágica, como justo lo mencionó hace un rato mi compañera. Ella mencionó que hay una hemorragia puerperal. Entonces tenemos que la hiporvolemia inducida por lo que es el parto tal cual, perdón, por la gesta, tenemos que este volumen sanguíneo que fue aumentado se pierde de forma de hemorragia puerperal y se restablece este volumen. Y bueno, si se pierde menos durante el parto, el volumen se restablece una semana después de lo que es el parto. De igual forma, hablando de lo que es el gasto cardíaco, suele mantenerse elevado de las 24 a 48 horas postparto y este va a disminuir a sus parámetros pregestacionales en 10 días. Lo mismo sucede con la frecuencia cardíaca. Sigue el mismo patrón de lo que es el gasto cardíaco, obviamente. Entonces, aquí tenemos que va a suceder, lo contrario en lo que es la resistencia vascular sistémica, que es pues, lo que es la presión sanguínea. Entonces tenemos que tanto como en el gasto cardíaco como la frecuencia cardíaca va a ir en aumento, va a estar elevado de las 24 a 48 horas posparto y posteriormente va a declinar. Algo que sucede de forma muy contraria a lo que es a la parte de la presión arterial o de la resistencia vascular de lo que es la puerperia, que justo como podemos ver en esta tablita, lo que es en la presión sistólica y la presión diastólica, vemos que lo que sucede aquí es que no la tiene alta, a todo lo contrario, lo tiene baja. Podemos decir que tiene baja lo que es la resistencia vascular para posteriormente ir aumentando, que son parámetros normales. Entonces, vemos que aquí hay como esta comparativa entre lo que es el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular. Y siguiendo con esto de la hiporvolemia inducida por el embarazo, tenemos que en un embarazo normal se cursa con un incremento considerable del agua y de sodio extracelular, lo cual es, pues obviamente esto con la diuresis puerperal va a hacer que pues obviamente esto sea de forma contraria, de forma inversa, y durante la primera semana de puerperio hay una reducción del espacio de sodio de al menos 2 litros. Entonces, la diuresis puerperal provoca que la mujer baje entre 2 y 3 kilogramos de peso. Y bueno, tenemos que las mujeres llegan a su peso previo al embarazo 6 meses después del parto, pero conservan un promedio de 1.4 kilogramos. Ok, las mamas y la lactancia. Bueno, se va a ver el crecimiento de los lóbulos mamarios, el aumento del número y tamaño de los alvéolos, la proliferación vascular y la hiperplasia del sistema ductoalveolar. Al segundo día del puerperio va a haber la secreción del calostro, persiste durante 5 días a 2 semanas gradualmente y a la cuarta semana se convierte en leche madura. La madre lactante produce 600 mililitros de leche por día si está sana y nutrida. Los aminoácidos derivados de la sangre son los esenciales y los no esenciales pueden ser sintetizados por la glándula mamaria. La siguiente, por favor.
Ok, ahora la diferencia del calostro y la leche. El calostro, como pueden ver en la imagen de la izquierda, es como color limoncito amarillo. Y la cosa está que tiene una mayor cantidad de minerales, aminoácidos y tiene proteínas correspondientes a globulinas, anticuerpos y la IgA, que va a ayudar a los microorganismos intestinales del bebé. Y la leche, pues tiene grasa, proteínas, carbohidratos, factores bioactivos, minerales, vitaminas, hormonas y productos celulares como la interleucina 6, la prolactina activa, factor de crecimiento epidérmico, que este nos va a ayudar al crecimiento de la mucosa intestinal del recién nacido, la lactoferrina, melatonina, oligosacáridos y ácidos grasos esenciales. Ahora, las proteínas, las más importantes es la lactoalbúmina alfa y beta y la caseína. Los alvéolos van a producir los ácidos grasos a partir de la glucosa y la vitamina K y la vitamina D están ausentes en la leche, entonces por eso se le tiene que administrar al bebé. Ok, la endocrinología de la lactancia. La reducción de la concentración de la progesterona va a aumentar la producción de la lactoalbúmina alfa por la prolactina. Y la lactoalbúmina alfa estimula la lactosa sintasa para aumentar la lactosa de la leche. Y bueno, también la serotonina que produce el epitelio mamario va a haber una función de producción de leche y la succión del recién nacido va a desencadenar la elevación de la prolactina plasmática. La expulsión de leche o descenso es un reflejo que induce en particular la succión y estimula la liberación de oxitocina por la neurohipófisis, y el reflejo puede activarse incluso desde el llanto recién nacido e inhibirse por un sobresalto o presión emocional, o sea, ansiedad. Y bueno, me faltó agregar que en la leche humana puede haber anticuerpos que se van a dirigir directamente y específicamente contra los antígenos del ambiente materno, o sea, que van a conferir una protección como a rotavirus, por ejemplo. Y los linfocitos T de la leche van a estar formados casi de manera exclusiva por células que poseen antígenos específicos de membrana. Bueno, la anticoncepción durante la lactancia. Los que están a base de progestágenos no van a modificar la lactancia ni van a reducir su cantidad, pero los que tienen progestágenos y estrógenos pueden reducir la cantidad de leche, pero pues no están contraindicados. Y las contraindicaciones para la lactancia van a ser el consumo de drogas, mujeres con VIH, si están en tratamiento para cáncer, quimio, radio, marcadores blanco y la tuberculosis activa. Y bueno, también los teratógenos, bueno, el consumo de teratógenos. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre los fármacos secretados en la leche, que es algo muy importante. Y tenemos que la excreción, para empezar, los fármacos secretados en la leche van a estar presentes, pero no totalmente, o sea, no va a estar totalmente el fármaco, digamos, presente en la leche. Y de igual forma, el bebé no puede, digamos, en la leche no va a estar todo lo que es la cantidad del fármaco. Esta excreción de lo que es el fármaco en la leche va a depender enteramente de varios factores, tales como la concentración del fármaco en el plasma, el grado de fijación a las proteínas, el pH del plasma en la leche, el grado de ionización, la liposolubilidad y su peso molecular. Y tenemos algo que se denomina índice de concentración farmacológica entre leche y plasma. Y es la relación que existe entre la concentración del fármaco en la leche y la concentración del fármaco en el plasma. Tenemos varios índices. Si el índice de esta concentración de farmacológica entre leche y plasma, si el índice es menor o igual a 1, tenemos que va a estar presente en la mayoría de los fármacos. Sin embargo, en el índice mayor a 1 de esta concentración farmacológica está presente solamente en 25% de los fármacos y un índice mayor a 2 está presente en 15% de fármacos. Pero, ¿qué sucede cuando realmente la porperia necesita estos fármacos? Pues debe de buscar fármacos que su semivida sea más breve, donde haya fármacos con menor absorción oral y fármacos con menor liposolubilidad.
Existen estos medicamentos que es la ciclofosfamida, ciclosporina, doxorubicina, metotrexato y micofenolato, que van a causar supresión inmunitaria, neutropenia, modificar el crecimiento, incrementar el riesgo de cáncer de las niñas, debido a que son fármacos hepatotóxicos que pues van a generar todo esto. Ok, antes de pasarme a esta parte de lo que es la cuestión de la ingurgitación mamaria, me gustaría tocar, y de igual forma algo que aquí toca mi compañera, que son los marcadores. ¿Qué sucede de igual forma cuando la mamá necesita hacerse algún estudio? Pues tiene que buscar porque hay diferentes marcadores que pues va a estar secretados en la leche. Entonces, si la mamá realmente o la puerperia necesita lo que es este estudio, pues lo que necesita es, antes de realizarse el estudio, debe digamos, de sacar la mayor cantidad de leche que pueda para posteriormente guardarla e irla racionando en lo que pasa, digamos, el tiempo de lo que es, en lo que secreta lo que son estos marcadores. De igual forma, a pesar de que ya se haya hecho el examen y con anterioridad haya sacado leche y la haya guardado, de cualquier forma tienen que seguir sacando esta leche para poder excretar de esta forma, digamos, los marcadores de algún estudio que se haya hecho. Y ahora vamos a hablar de lo que es la ingurgitación mamaria. Esto es frecuente en mujeres que no alimentan el seno materno. Lo que va a presentarse en una ingurgitación mamaria va a ser salida de leche y dolor mamario, que va a ser en el 10% de las mujeres, va a ser intenso por 14 días. Su punto máximo de esta ingurgitación mamaria es entre los 3 y los 5 días posparto. El 50% de las mujeres van a analgésicos para aliviar el dolor, que son analgésicos de 2 a 24 horas, y de igual forma se les puede ayudar con un soporte a las mamas con sujetador de tamaño adecuado, sujetador especial o deportivo, y también con fomentos fríos. No se recomienda administrar fármacos ni hormonas para suspender la lactancia. Y bueno, antes del renacimiento de la alimentación al seno materno, era frecuente que hubiera fiebre causada por la ingurgitación mamaria, y pues había fiebre de 38.8 a 39 grados Celsius en menos de 16 a 4 horas. Pero de igual forma, se debe de hacer, digamos, debemos descartar que la presencia de esta fiebre no sea por una ingurgitación mamaria, sino que también puede ser por una mastitis. Ok, ¿y qué otros problemas podemos encontrar con la lactancia? Pues podemos encontrar puerperias con pezones invertidos, con galactocele, agalactia y poligalactia. Entonces, si y la puerperia, de igual forma se puede hacer alguna prueba, por ejemplo, esta que es la prueba de protractilidad o de pellizco, donde, o también, por ejemplo, los ejercicios de Hoffman, que pues se le indica a la puerperia, pues que es importante darle la lactancia a lo que es al recién nacido, y de igual forma, pues que puede llegar a hacer como estas pruebas para poder evertir lo que es el pezón. De igual forma pueden llegar a presentar lo que es la galactocele, que es una dilatación quística de lo que son los conductos durante la lactancia. Y pueden presentar lo que es agalacta, que es disminución de lo que es la leche materna, y poligalactia, que es aumento de la leche materna. Bueno, hablemos de la lactancia. Hay que recordar que es muy importante porque va a promover el vínculo entre la madre y su bebé, independientemente del entorno, y va a proporcionar la seguridad alimentaria al infante. Bueno, la atención al pezón es muy importante porque literal es, o sea, el medio de la alimentación del bebé, así que tiene que tener muy buena higiene. Se le tiene que atender a las fisuras, que van a ser grietas en el pezón, que se van a originar por la lactancia, y pues ahí pueden reproducirse varias bacterias, entonces hay que lavar el pezón. Y la leche seca se acumula en los pezones y puede irritarlos, de tal manera que pues también es recomendable limpiarlos con agua y con jabón neutro antes y después de dar pecho. La siguiente, por favor. Ok, la atención hospitalaria. Bueno,
El puerperio inmediato, durante las primeras 2 horas después del parto, se tiene que tomar la presión arterial y el pulso cada 15 minutos, la temperatura cada 4 horas durante las primeras 8 horas y luego, cuando menos, cada 8 horas, la palpación de fondo uterino para asegurar la contracción y las complicaciones vesicales, que sean menores, y el estreñimiento es menos frecuente tras la primera deambulación. La puerperia va a estar hospitalizada de 24 a 48 horas en observación. Tiene que mantener una vía intravenosa. Tiene que comenzar la lactancia materna guiada. Se tienen que vigilar pues, los signos vitales, sangrados, loquios, pérdidas vaginales y la diuresis. Y en control, pues tenemos que saber qué tanto le duele, el tono uterino, el control de la sensibilidad y movilidad. La siguiente, por favor. Ok, la alta hospitalaria. Bueno, esto va a ser después de 48 horas del parto vaginal sin complicaciones y pues la hospitalización va a ser innecesaria. Se tiene que notificar a la mujer acerca de los cambios fisiológicos durante el puerperio, se le tiene que instruir en cuanto a la fiebre, hemorragia vaginal excesiva, dolor de piernas, edema o hipersensibilidad para que acuda a su centro de salud. También si presenta disnea o dolor torácico, pues también tiene que ir a su centro de salud. Y bueno, la diuresis tiene que ser adecuada, tienen que tener loquios escasos y no fétidos, sin sangrado activo, control adecuado del dolor, anticoncepción establecida, no evidencia de infección, habilidad de deambular, valoración por trabajo social, si es que pues es necesario, se tiene que hacer una cita de control dentro de 7 a 10 días. Las vacunas, pues está la anti-D, que va a ser profilaxis en madres con grupo de RH negativo, que pueden tener bebés con un grupo de RH positivo. La del sarampión, parotiditis rubiola, se tiene que dar antes de que se vaya de alta, si es que la necesita, y pues igual, el refuerzo de toxoide difterico y tetánico antes del egreso. La siguiente, por favor. Ok, bueno, el cuidado en casa. Se le tiene que instruir a la puerperia para que limpie la vulva de la porción anterior hacia la posterior. Tiene que tener un cambio frecuente de compresas, evitar la humedad en zona de episiotomía y suturas, que utilice un sujetador mamario adecuado, que tenga la higiene del pezón, una dieta normal. Si es que lo necesita, pues el suplemento de hierro hasta de 3 a 6 meses durante la lactancia, una óptima hidratación y comidas altas en fibra para disminuir la constipación. Y se tiene que pedir que vigile el edema, pesadez y síntomas asociados a extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Ok. Pues del dolor y estado anímico y estado cognitivo. Se supone que los analgésicos, tienen que ser suaves, pueden ser con codeína, ácido acetilsalicílico o paracetamol. Hay que revisar bien el caso de forma individual. Se administran con tanta frecuencia como cada 3 horas durante los primeros días. Ahora, hablemos de la depresión postparto. Es un grado de depresión que dura algunos días después del parto, que consta de decaimiento emocional, temores experimentados durante el embarazo y el parto, molestias del puerperio inmediato, fatiga por privación de sueño, ansiedad en cuanto a la capacidad de proveer atención adecuada al lactante, o pues simplemente ansiedad por tener un ser vivo. Y pues es un trastorno autolimitado que va de 2 a 3 días. Y si pasa de los 2 a 3 días, tiene que tiene que canalizarse a un psicólogo, a un psiquiatra. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a abordar lo que son los problemas neuromusculares y articulares. El primero que vamos a abordar son las neuropatías obstétricas. Estas neuropatías obstétricas tienen que ver con lo que es el plexo lumbosacro. Tenemos que entender que existe una compresión de las ramas del plexo lumbosacro durante lo que es el trabajo de parto. Y pues en ocasiones puede llegar a producir una neuralgia intensa o un dolor que sea como un calambre. Y este se puede llegar a extender a lo que es el largo de una de las 2 piernas. Y en cuanto a la casa del producto desciende dentro de la pelvis, pues va a ir aumentando, digamos, lo que es este calambre.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una lesión en el plexo lumbrosacro? Pues puede haber un dolor persistente de posparto con diversos grados de pérdida sensitiva o tal cual una parálisis muscular. En sí es una incidencia baja, es muy raro que suceda una neuropatía, pero si llega a suceder, su duración promedio es de 2 meses. Si hay una lesión a nivel de lo que son las raíces lumbosacras, plexo lumbosacro, nervio ciático o ciático poplito externo, puede llegar a ocasionar en la puerperia lo que es el pie péndulo, que es justamente este que tenemos aquí, que es más como si arrastrara lo que es el pie, pero se le denomina pie péndulo. Los factores de riesgo a contraer lo que es una neuropatía es la nuliparidad, una segunda fase prolongada del trabajo de parto y un pujo por periodos prolongados en posición de semifuller. Y bueno, siguiendo con estos problemas neuromusculares y articulares, ahora vamos a hablar de las lesiones musculares. Tenemos que puede haber una presencia de dolor en la cintura pélvica, la cadera o las extremidades pélvicas, lo cual se puede llegar a deber a lo que son las lesiones por distensión o desgarro ocurridas durante el parto. Estos se van a resolver o se van a tratar con fármacos antiinflamatorios y también con fisioterapia. Y pues justo como tenemos en esta resonancia magnética del lado izquierdo, tenemos que pues aquí se alcanza a ver donde hay un como tache amarillo, hay un hematoma piriforme que heterogénea en el músculo piramidal derecho que consiste en un hematoma. Y de igual forma pueden llegar a existir lo que son fracturas del sacro o las ramas del pubis, que estas son más probables en presencia de osteoporosis y también están vinculadas con la heparina o con tratamientos con corticosteroides. Y en algunos casos ya muy, muy raros, pero es de forma muy grave, puede haber presencia de lo que es una osteomielitis bacteriana o osteitis púbica, que es justamente como lo tenemos en esta imagen de aquí, que tenemos una osteomielitis púbica con osteitis bacteriana por Streptococcus mieleri en una mujer que muestra separación sintomática de lo que es la sínfisis. Y bueno, en cuestión de la morbilidad materna, tenemos que en conjunto los procesos mórbidos maternos mayores y menores son sorprendentemente frecuentes en los meses que siguen al parto. Entonces tenemos esta tabla que nos habla sobre los porcentajes de morbilidad puerperal en mujeres después de 8 semanas. Entonces tenemos que pueden llegar a presentar, bueno, el que con mayor porcentaje se presenta es el cansancio, seguido de problemas mamarios, anemia, dolor de espalda, hemorroides, cefalea, llanto, depresión, que ya ahorita habló mi compañera, estreñimiento, separación de los puntos y secreción vaginal. Ok, y esta parte de aquí de lo que es la morbilidad materna corresponde a lo que es la atención domiciliaria. Algo también que se puede llegar a abordar, bueno, que se aborda en esta parte es lo del coito. En sí no hay reglas basadas en pruebas acerca del reinicio del coito después del parto y lo mejor es que se llegue, bueno, se recurra a lo que es el sentido común y pues ya después de 2 semanas se puede reiniciar con lo que es el coito, pero esto se debe de hacer con base al deseo y la comodidad de la puerperia. Bueno, y ya como último tenemos lo que es el segundo caso clínico. Hay una mujer de 29 años de edad con una gesta y un parto, es valorada por fiebre recurrente en el 5.º día, posterior a cesárea por fallo en la progresión del parto, posterior inducción del mismo, y se administra gentamicina más clindamicina por fiebre en el 1.er día postoperatorio. Posteriormente, en el 3.er día, se agregó ampicilina por fiebre continua. Hay presencia al día de hoy sin náuseas, vómitos, hemóptisis, disnea, hematuria, disuria, ni diarrea. En el examen físico hay presenta 39 grados centígrados de fiebre, hay tensión arterial de 120 sobre 80, frecuencia cardíaca de 180, hay una saturación de oxígeno de 96% y hay campos pulmonares limpios. Las mamas están levemente dolorosas, sin eritema, hay hemiabdomen inferior con dolor leve a la palpación profunda, herida quirúrgica con leves gastos cero sanguinolentos, no eritema, no induración, en la exploración pélvica el fondo uterino está indoloro, por debajo del ombligo, miembros inferiores acignológicos y en los laboratorios tenemos la hemoglobina de 10.8 gramos por decilitro, un examen general de orina normal, la tomografía computarizada de abdomen y pelvis sin abscesos ni colecciones y pues ¿cuál de los siguientes creen que sea el diagnóstico más probable de esta paciente?
Yo opino que es una infección de herida quirúrgica, pero pues yo pienso que podría ser tromboflebitis séptica. Sí, justo, es la tromboflebitis séptica. Y pues eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algo que gusten agregar. No, compañero, gracias. ¿Cuál fue el diagnóstico? Tromboflebitis, ¿qué? La tromboflebitis séptica. No. ¿A dónde están los datos clínicos para pensar en una tromboflebitis séptica? Si dice aquí miembros inferiores asignológicos, no hay datos ahí. No hay ni signo de hipertermia, no hay disminución del pulso, no hay edema, ¿sí? No hay Homans positivo, que nos hablaría de esto, aumento de la temperatura. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues yo pensaba en una infección de herida quirúrgica. Exactamente. No tenemos... Ajá, adelante, adelante. Porque menciona que pues tiene fiebre. Uh-huh. Y pues es una herida quirúrgica con leve gasto, cero sanguinolento. Entonces, por eso pensaba también. Dice, hoy hay náuseas, vómito, hemoptisis, disnea, hematuria. ¿Sí? Entonces, disuria con diarrea. Hay varias cuestiones ahí que tenemos que tomar en consideraciones. Nos dice, si fuera una neumonía por aspiración, no tenemos ahí datos y la paciente está saturando a 96%. Si habláramos de una endometriosis puerperal, sí pudiese ser, pero no tenemos dónde están. Hay unas, decías, la secreción, sanguinación sanguinolenta, no es cierto, ¿dónde está? Un fondo uterino indoloro por debajo del ombligo, y no nos habla ahí de que tenga, en caso de que la paciente tenga una endometriosis, sería endometritis, no endometriosis, pero la endometriosis es el tejido endometrial fuera del lugar. La endometritis es la inflamación infecciosa del endometrio. Entonces ahí está esa respuesta, dice, está equivocada, dice endometriosis. Entonces no hay datos de una endometritis. En la endometritis va a haber hipersensibilidad en el útero, va a haber involución, va a haber flujo, loquios que van a estar fétidos o van a estar sanguinolentos o purulentos. No hay datos de esto. Tromboflebitis no nos dice nada. La tomografía de abdomen y pelvis tampoco nos habla de que haya proceso infeccioso en cavidad. Neumonía pudiéramos ver en caso de que la paciente tiene hemoptisis y disnea. Ahí podríamos estar pensando en alguna de estas cosas. Tromboflebitis séptica, no tenemos datos ahí. Lo que nos habla aquí dice que los campos están limpios, no nos habla de un compromiso pulmonar. La mama es levemente dolorosa, sin eritema, no hay datos de compromiso en mama. En mi abdomen inferior con dolor leve a la palpación profunda en herida quirúrgica, con leve gasto sanguinolento. Lo más probable es que nos esté haciendo un seroma o nos haya hecho un seroma y después nos haya hecho ahí un absceso, se esté gestando un absceso, que sería lo más frecuente. Y tiene un síndrome anémico la paciente además. Entonces, al parecer, el diagnóstico más acercado a esto sería una infección de herida quirúrgica. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Quiten su presentación y pongan todas sus cámaras, por favor. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la lactancia es un método anticonceptivo, pero ¿hasta cuándo, hasta qué tiempo dura
este método, ¿no? Porque luego dicen que no es muy seguro después de un tiempo. No podemos poner tiempo porque las concentraciones de prolactina van a ser proporcionalmente directas al tiempo de succión, de amamantamiento. Entonces, es un método que sirve como control de la fertilidad, más no podemos decir que que se pueda llevar como un método altamente seguro. Las pacientes con una lactancia exclusiva, o sea, lactancia materna exclusiva, van a estar teniendo mayor cantidad de secreción ¿cómo se llama? De prolactina. Y entonces la prolactina me va a permitir que la paciente pueda seguir teniendo el efecto protector anticonceptivo. Pero no podemos saber en qué momento disminuyen los niveles de prolactina y por eso es que la paciente se puede embarazar. O sea, no tenemos una fecha como tal que digas, bueno, le doy pecho al bebé y esto me va a ayudar a tener un control de fertilidad. No. Eso va a ser directamente o inversamente proporcional al tiempo que se le dé mama al bebé.